He sido pescador de hielo prácticamente toda mi vida. Desde que tuve la edad suficiente para sostener una caña, he estado en el lago congelado cada invierno, taladrando agujeros en el hielo y lanzando líneas en el agua helada debajo. Hay algo en esa quietud, esa soledad que siempre he encontrado reconfortante. El mundo se ralentiza allí afuera. Los únicos sonidos son el crujir del hielo bajo tus pies y el ocasional soplo de viento que sacude los árboles en la orilla. Para mí es un ritual, una forma de reiniciarme y encontrar paz después del caos del año. Cada invierno, tan pronto como el hielo era lo suficientemente grueso, mi primo Thomas y yo empacábamos nuestro equipo y nos dirigíamos al lago. Instalábamos nuestra casa de pesca en hielo, un pequeño refugio improvisado con el espacio justo para los dos y nuestras cañas, y, por supuesto, un pequeño calentador para mantener a raya el frío. Pasábamos horas, a veces incluso días, esperando a que un pez picara. Era nuestra escapada, nuestro santuario. La mayoría de los lugareños en la zona hacían lo mismo, agrupándose dentro de los pequeños pueblos improvisados sobre el hielo, sus refugios apiñados lo suficientemente cerca unos de otros para darse calor y algo de compañía. Siempre había un buen sentido de camaradería entre los pescadores y una comprensión compartida de que todos estábamos allí por la misma razón. No se trataba solo de los peces, se trataba de toda la experiencia, de las historias que contábamos cuando volvíamos a la orilla. Un invierno, sin embargo, Thomas y yo decidimos hacer las cosas un poco diferentes. Estábamos un poco cansados del ruido, de la charla, del tintineo de botellas de cerveza, mientras los otros pescadores se reunían para pasar el rato. Queríamos alejarnos de todo, encontrar un lugar en el lago donde realmente pudiéramos estar solos. Así que llevamos la camioneta de Thomas por el hielo, más allá del grupo de casas de pesca, más allá de los caminos frecuentados, hasta llegar a una parte del lago que nadie más parecía estar usando. Fue un viaje largo, tal vez de 1,5 kilómetros o algo así, serpenteando a través de un denso grupo de árboles que se adentraba en el lago. El hielo era grueso aquí, más de 1,20 m o 30 centímetros en algunos lugares, lo suficientemente sólido como para soportar el peso de una camioneta. Encontramos un lugar que era perfecto, aislado, tranquilo, con una vista del paisaje helado que se extendía en todas direcciones. Era exactamente lo que estábamos buscando. Instalamos nuestra casa, taladramos nuestros agujeros y nos acomodamos para un largo día de pesca. El sol apenas comenzaba a salir, arrojando una luz pálida sobre el paisaje cubierto de nieve. No había nadie más allí, ni un alma a la vista. Se sentía como si tuviéramos todo el mundo para nosotros. Por un tiempo fue perfecto. Los peces estaban picando, el cielo estaba despejado y el único sonido era el crujir ocasional del hielo debajo de nosotros. Nos quedamos allí todo el día, pescando más peces de los que sabíamos qué hacer. Para cuando el sol comenzó a ponerse en el horizonte, ambos estábamos sonriendo como niños en la mañana de Navidad. Dejamos la casa en el hielo donde estaba, planeando volver al día siguiente, e incluso el día después de eso. Es bastante común aquí. Una vez que encuentras un buen lugar, realmente no quieres dejarlo fácilmente. Empacamos nuestro equipo, lo cargamos en la camioneta y regresamos al pueblo, ya anticipando nuestro próximo viaje de regreso. Durante las siguientes semanas, esa pequeña casa de hielo se convirtió en nuestro hogar lejos de casa. Cada fin de semana conducíamos hasta allí, solo nosotros dos, pasando horas pescando, hablando o incluso simplemente sentados en silencio, disfrutando de la paz y la tranquilidad. Era literalmente todo lo que habíamos esperado cuando decidimos encontrar un lugar lejos de los otros pescadores. Pero entonces llegó la tormenta. Era una grande, del tipo que hace que la gente corra a buscar refugio. La nieve caía en copos gruesos y pesados, acumulándose en las carreteras y tejados, y luego sobre el hielo. Durante 9 o 10 días, el lago estuvo completamente inaccesible, enterrado bajo un manto de nieve profunda. Nadie se atrevía a aventurarse allí, ni siquiera los pescadores más acérrimos. Cuando la tormenta finalmente pasó, el pueblo poco a poco comenzó a recobrar vida. La gente se desenterró, limpió las carreteras y volvió a sus rutinas. Thomas y yo estábamos ansiosos por volver al lago, pero sabíamos que teníamos que esperar hasta que fuera seguro. La nieve era muy profunda, los ventisqueros altos, y el hielo, aunque aún grueso, se había vuelto muy peligroso en algunos lugares.
No pudimos resistir la tentación, sin embargo. Una mañana, después de escuchar que las carreteras habían sido despejadas lo suficiente para conducir, decidimos sacar el 4x4 y ver si podíamos llegar a nuestra casa en el hielo. Cargamos la camioneta con nuestro equipo y nos dirigimos hacia allí, desafiando los ventisqueros y los vientos helados. Para nuestra sorpresa, realmente no encontramos problemas. El viaje fue lento y la nieve profunda en algunos lugares, pero la camioneta de Thomas lo manejó como un campeón. Rodeamos el grupo de árboles y finalmente llegamos a nuestro lugar en el lado lejano del lago. Nuestra casa en el hielo seguía allí, firme contra el viento y la nieve. Pero cuando nos acercamos, algo se sintió mal. La nieve alrededor de la casa estaba perturbada, pisoteada por huellas de botas y marcada por las huellas de un trineo o algo similar. Había señales de que alguien había estado allí recientemente también, por lo que parecía. ¿Crees que alguien más encontró nuestro lugar?, preguntó Thomas, su aliento saliendo en nubes de vapor mientras hablaba. No lo parece, respondí, entrecerrando los ojos ante las huellas. Estas son definitivamente recientes, pero no hay otras casas de pesca alrededor. No parece que se quedaran mucho tiempo. Salimos de la camioneta y nos acercamos a la casa con cautela. Había basura esparcida por todas partes. Envoltorios vacíos, restos de comida y lo que parecía ser los restos de una pequeña fogata cerca. Extraño. La mayoría de las personas que venían aquí eran bastante respetuosas, cuidadosas de no dejar rastro de su presencia. Quienquiera que hubiera estado aquí definitivamente no parecía importarle eso en absoluto. ¿Crees que tal vez fue el guardabosques?, sugirió Thomas. Tal vez solo estaban asegurándose de que todos se fueran del lago antes de la tormenta. Podría ser, dije, pero la basura no encajaba con esa teoría. Los guardabosques no habrían dejado un desastre como este. No, esto fue otra cosa. Tal vez alguien quedó atrapado en la tormenta y simplemente usó la casa como refugio. Supongo que nunca lo sabremos, dijo Thomas con un encogimiento de hombros. Vamos a instalarnos. Quiero pescar unas horas antes de que se ponga el sol. Pasamos la siguiente hora o algo así poniendo en orden la casa en el hielo, limpiando toda la basura, volviendo a taladrar los agujeros en el hielo y preparando nuestras cañas. Para cuando terminamos, el sol estaba alto en el cielo, proyectando largas sombras sobre el lago cubierto de nieve. Pero mientras nos acomodábamos para lo que esperábamos sería un día productivo de pesca, las cosas empezaron a ponerse raras. Todo comenzó con el agua. Mientras revisaba una de las líneas, noté algo flotando justo debajo del hielo. Al principio pensé que solo era basura, tal vez algunas hojas o trozos de plantas atrapadas debajo del hielo, pero al mirar más de cerca, me di cuenta de que era algo completamente diferente. «¡Thomas!», grité, agitándole la mano para que viniera. «Ven a ver esto». Thomas se acercó y miró en el agujero. «¿Qué es eso?». «No estoy seguro», dije, frunciendo el ceño. «Parece envoltorios. ¿Y eso es carne?». Thomas se inclinó más cerca, entrecerrando los ojos ante las formas borrosas bajo el hielo. «De acuerdo. ¿Quién demonios tiraría basura en un agujero de pesca?». Ambos nos quedamos mirando esa extraña basura flotando bajo el hielo, intentando darle sentido. Había trozos de papel, envoltorios de plástico y lo que parecía ser trozos de carne cruda, sangrienta, flotando justo bajo la superficie. Tal vez quien haya estado aquí antes también usó los agujeros como un basurero, sugirió Thomas, pero su voz sonaba insegura. No tenía una respuesta para él, pero todo el asunto comenzaba a ponerme nervioso. A medida que avanzaba el día encontramos más cosas extrañas en el agua, trozos de ropa, más envoltorios e incluso lo que parecía ser un fragmento de hueso. Era bastante obvio que alguien había estado usando nuestro lugar de pesca como un basurero o algo así, pero no estaba seguro de qué, y la idea me ponía los pelos de punta. «Oye, tal vez deberíamos dejarlo por hoy, ¿qué te parece?», dijo Thomas finalmente, echando un vistazo al cielo que comenzaba a oscurecer. «Parece que se avecina otra tormenta». Miré hacia arriba y vi las nubes pesadas reuniéndose en el horizonte. Lo último que quería era quedarme atrapado allí en otra ventisca. «Sí, probablemente tengas razón, vamos a empacar». Nos apresuramos a recoger nuestro equipo, con una sensación de inquietud que crecía más y más con cada minuto que pasaba. Mientras cargaba lo último de nuestras cosas en la camioneta, vislumbré algo por el rabillo del ojo. Me giré y miré hacia la casa en el hielo. Allí, de pie contra los ventisqueros,
Había un hombre. Era alto y delgado, su ropa oscura y andrajosa. Estaba inmóvil observándonos con una intensidad que hizo que la sangre se me helara. Su rostro estaba oscurecido por las sombras, pero podía sentir sus ojos directamente sobre mí, perforándome como un depredador que mide a su presa. «Thomas», susurré sin apartar la vista del hombre. «¿Ves esto?» Thomas se dio la vuelta y siguió mi mirada. Su rostro se puso pálido de inmediato. «Vámonos de aquí». Saltamos a la camioneta y aceleramos, las llantas resbalando y deslizándose en el hielo mientras nos dirigíamos de vuelta al pueblo. Miré por el espejo retrovisor y vi al hombre aún allí, su figura haciéndose más pequeña y más pequeña a medida que nos alejábamos de él. Ninguno de los dos habló durante el resto del viaje de vuelta. La tensión dentro de la cabina era espesa, el aire pesado con miedo no expresado. No nos detuvimos hasta que estuvimos de vuelta en el pueblo, las luces familiares de los edificios siendo un bienvenido alivio después de ese inquietante aislamiento del lago. «Necesitamos volver con el sheriff», dije finalmente, rompiendo el silencio. «Hay algo que no está bien allá afuera, hombre». Thomas asintió, pero ninguno de los dos hizo un movimiento para llamar a la policía. Simplemente nos quedamos sentados, mirando por el parabrisas, el recuerdo de ese hombre en el hielo ardiendo en nuestras mentes. La tormenta nunca llegó. A la mañana siguiente el cielo estaba despejado y el aire era fresco y frío, pero la inquietud del día anterior persistía, royendo los bordes de mis pensamientos. Llamé a Thomas y le dije que iba a volver al lago, pero esta vez no íbamos a ir solos. Reunimos a nuestro amigo Santiago, un tipo grande y corpulento que realmente no le temía a nada. Todos nos aseguramos de estar armados antes de salir. El viaje al lago fue tenso. Ninguno de nosotros habló mucho, claramente pensando en lo que podríamos encontrar cuando llegáramos. Al acercarnos al grupo de árboles que conducía a nuestro lugar de pesca, reduje la velocidad de la camioneta y apagué los faros. Avanzamos lentamente, el motor apenas haciendo más que un susurro en el aire quieto de la mañana. A medida que nos acercábamos a la casa en el hielo, lo vi. Un resplandor tenue proveniente del interior, como la luz de una fogata que se apaga o una linterna con baterías débiles. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras detenía la camioneta a una buena distancia. Apagué el motor y nos quedamos allí en silencio, observando el resplandor parpadear en la oscuridad. «¿Qué hacemos?», preguntó Santiago, su voz baja y firme. «Echémosle un vistazo», dije, tratando de sonar mucho más valiente de lo que me sentía. «Mantengámonos en silencio y juntos». Salimos de la camioneta, nuestras botas crujiendo en la nieve. El aire estaba tan frío que quemaba mis pulmones con cada respiración. Nos movimos en silencio hacia la casa en el hielo, nuestros pasos amortiguados por la gruesa capa de nieve. A medida que nos acercábamos podía verlo más claramente ahora. Había de hecho una pequeña fogata ardiendo fuera de la casa en el hielo, las últimas brasas brillando tenuemente en la oscuridad. La puerta del refugio estaba ligeramente entreabierta, y dentro podía ver el débil haz de una linterna moviéndose. Nos acercamos a la casa en el hielo, mi corazón martilleando en mi pecho. Podía oír al hombre adentro murmurar para sí mismo, su voz baja y frenética, pero no podía entender lo que estaba diciendo. Cuando llegamos a la puerta, vacilé por un momento, mi mano flotando sobre el tirador. Luego, reuniendo todo mi coraje, la empujé. El hombre dentro saltó de pie, sus ojos salvajes e inyectados en sangre, su piel pálida y estirada sobre sus huesos. Parecía que no había comido ni dormido en días. Su ropa estaba sucia y sus manos manchadas de sangre. «¡Fuera de aquí!», gritó, su voz quebrándose por la desesperación. «Este es mi lugar, no pueden tenerlo. No estamos aquí para quitarte nada», dije tratando de mantener mi voz calmada. «Solo queremos hablar. Váyanse», gritó de nuevo, sus ojos recorriendo frenéticamente la habitación. «No entienden. No saben lo que hay ahí afuera». «Escucha», dije dando un paso adelante. «Necesitas irte. Esta es propiedad privada, y si no te vas tendremos que llamar a la policía». Los ojos del hombre se fijaron en los míos y por un momento vi algo en ellos que hizo que mi sangre se helara. No era miedo, ni ira, ni desesperación. Era algo más oscuro. Comenzó a murmurar de nuevo, palabras extrañas que no pude discernir, y luego, antes de que pudiera siquiera reaccionar, se lanzó hacia mí.
Caí hacia atrás, mi cabeza golpeando contra el suelo helado mientras me derribaba al suelo. El dolor explotó en mi cráneo y por un momento todo se volvió blanco. Escuché a los demás gritar, el sonido de una pelea, y luego un fuerte crujido cuando algo se estrelló contra el costado de mi cabeza. Parpadeé, tratando de despejar la neblina de mi visión. Vi al hombre de pie sobre mí, una botella rota en su mano. La sangre goteaba de mi sien, cálida y pegajosa contra el aire frío. Levantó la botella de nuevo, pero antes de que pudiera bajarla, hubo un estruendo ensordecedor. Santiago había disparado su arma, el disparo resonando en la casa en el hielo como el estallido de un cañón. El hombre se estremeció, la botella cayendo de su mano. En la confusión, se giró y salió corriendo por la puerta, desapareciendo en la oscuridad. Por un momento nadie se movió. La casa en el hielo quedó inquietantemente silenciosa. Los únicos sonidos eran nuestras respiraciones pesadas mientras procesábamos lo que acababa de suceder. ¿Estás bien?, preguntó Thomas arrodillándose a mi lado. Sí, murmuré tocando el costado de mi cabeza. Mis dedos estaban cubiertos de sangre, pero no parecía ser grave. ¿Dónde se fue? Hacia los árboles, dijo Santiago, su voz temblorosa. Simplemente corrió. Todos nos quedamos allí mirando la puerta, esperando a que el hombre volviera corriendo, pero la noche permaneció en silencio. El único sonido era el aullido distante del viento. Después de unos momentos nos recuperamos y decidimos investigar la casa en el hielo. Lo que encontramos dentro era peor de lo que cualquiera podría haber imaginado. El suelo estaba cubierto de sangre, manchada por todo el hielo en estos extraños patrones que casi parecían runas o algún tipo de símbolo. En la esquina, había pilas de roedores muertos y animales pequeños, sus cuerpos cortados en pedazos y dispuestos en una grotesca exhibición. El hedor de la muerte colgaba pesado en el aire, mezclado con el olor a madera quemada y algo más, algo agrio y podrido. «¿Qué demonios?», susurró Thomas. Me acerqué a los agujeros de pesca, mi estómago revolviéndose mientras miraba hacia el agua oscura. Había trozos de carne flotando justo debajo de la superficie, y debajo de ellos podía ver sombras de peces, sus cuerpos pálidos retorciéndose, mientras se alimentaban de esos grotescos restos. «Bien, necesitamos llamar a la policía», dijo Santiago, su voz firme. «Ahora». «Sí», asentí apartando la mirada del agua. «¿Y si ese tipo regresa?» «Nos separamos», sugirió Thomas. «Tú tomas la camioneta y conduces hasta la colina. Haces señales con las luces hacia el pueblo. Santiago y yo seguiremos sus huellas y veremos si podemos descubrir a dónde fue». No era un plan perfecto, pero era lo mejor que teníamos en ese momento. Subí a la camioneta y conduje hasta la colina cercana, y posicioné el vehículo de manera que los faros apuntaran hacia las luces lejanas del pueblo. Comencé a hacer señales intermitentes con los faros en un patrón de SOS, esperando que alguien, cualquiera, las viera. Mientras tanto, Thomas y Santiago desaparecieron entre los árboles, sus linternas cortando la oscuridad mientras seguían las huellas del hombre. Me quedé allí, con el motor de la camioneta encendido, el corazón martilleando en mi pecho mientras seguía haciendo señales con las luces, encendiéndolas y apagándolas. Los minutos pasaban lentamente, pero se sentían como horas. Mis dedos comenzaron a entumecerse por el frío, y mi aliento empañaba el parabrisas mientras miraba fijamente hacia la noche, esperando ansiosamente que algo sucediera. Finalmente los vi. Dos figuras emergiendo de entre los árboles, los hombros caídos y el paso fatigado. Thomas y Santiago habían regresado, pero no traían nada consigo. «Nada», dijo Santiago al subir a la camioneta con la voz vacía. Las huellas simplemente se detuvieron, como si hubiera desaparecido en el aire. «Tal vez trepó a un árbol», sugerí débilmente, aunque en el fondo sabía que no creía lo que estaba diciendo. «O le crecieron alas», murmuró Thomas frotándose las manos para calentarse. Nos quedamos sentados en silencio, con el peso de la noche presionando sobre nosotros como una pesada manta de plomo. La casa en el hielo, el hombre, los símbolos en la nieve. Todo parecía una especie de pesadilla retorcida, algo de lo que podríamos despertar en cualquier momento, pero no era un sueño. La sangre en mi cabeza, el olor a muerte en el aire, todo era real, y no iba a desaparecer. Finalmente vimos unas luces en la distancia, acercándose.
Era una patrulla de guardabosques, su vehículo abriéndose paso a través de la nieve mientras se acercaba a nosotros. El alivio me inundó cuando se detuvieron junto a nosotros, el haz de su linterna barriendo nuestros rostros. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó el guardabosques, su voz grave y seria. Le contamos todo, desde el hombre, los símbolos, los animales, hasta la sangre. Nos escuchó en silencio, su expresión volviéndose más grave con cada palabra. «Voy a llamar refuerzos», dijo finalmente con tono sombrío. «Muchachos, quédense aquí». Las fuerzas del orden no tardaron en llegar, las luces intermitentes de sus vehículos proyectando sombras inquietantes sobre el lago congelado. Nos tomaron declaración y supervisaron mientras desmontábamos la casa en el hielo, cargando nuestro equipo en la parte trasera de la camioneta. Todo el tiempo no pude dejar de mirar hacia los árboles, esperando ver de nuevo a ese hombre de pie, observándonos, pero nunca volvió a aparecer. Al final, nunca lo encontraron. Nadie fue arrestado, al menos hasta donde yo sé. El caso, si es que se puede llamar así, simplemente fue cerrado sin más. Por razones obvias, Thomas y yo nunca volvimos a esa parte del lago. Nos quedamos en las áreas concurridas, donde el ruido y la charla de los otros pescadores eran un bienvenido escape de los recuerdos de esa noche. A veces, tarde por la noche, cuando estoy acostado en la cama, pienso en ese hombre, en sus ojos salvajes y su murmullo frenético, en cómo simplemente desapareció en la oscuridad sin dejar rastro. Me pregunto qué estaba haciendo allí, qué lo llevó a estar tan aislado en ese lugar del lago. ¿Era simplemente un alma perdida, enloquecida por el frío y la soledad, o había algo más siniestro en juego? He tratado de sacar todo de mi mente, de convencerme de que fue solo un encuentro aleatorio con un hombre desesperado, pero hay algo en ello que no puedo dejar atrás, algo que sigue royendo los bordes de mis pensamientos cuando estoy solo. No es solo el hombre en sí, son esos símbolos, la sangre, la extraña forma ritual en que todo estaba dispuesto dentro de la casa en el hielo. Era como algo sacado de una pesadilla, algo que no pertenecía al mundo real. El hecho de que haya sucedido en un lugar donde solía encontrar paz y soledad lo hace aún peor. Es como si el hielo, el lago, todo ese paisaje hubiera sido corrompido por esa noche, contaminado por lo que sea que estuviera en marcha. Thomas ya no quiere hablar del tema. Cada vez que lo menciono, simplemente sacude la cabeza y cambia de tema inmediatamente. Supongo que no puedo culparlo. Cada uno tiene su propia manera de lidiar con lo que sucedió, y para él, eso significa fingir que nunca pasó. Pero yo no puedo hacer eso. Necesito respuestas. Necesito saber qué fue lo que encontramos esa noche y por qué ha dejado una cicatriz tan profunda en mi mente. He hecho algo de investigación desde entonces, buscando en periódicos antiguos y foros en línea cualquier mención de incidentes similares. No hay mucho que encontrar, solo unos pocos informes dispersos de desapariciones extrañas, fenómenos inexplicables en áreas remotas, pero nada que coincida exactamente con lo que experimentamos. Es como si ese hombre en el hielo fuera un fantasma, una figura de nuestra imaginación, pero sé que es real. Todavía puedo ver su rostro, esos ojos amplios y atormentados, la forma en que se movía con una desesperación que rozaba la locura. Todavía puedo sentir el frío, ese frío que cala en los huesos y que parece llevar consigo algo mucho más siniestro, algo oscuro, algo malvado. Hay noches en las que me quedo despierto, mirando al techo, pensando en volver a ese lugar. Pienso en seguir nuestros pasos y encontrar ese lugar exacto en el lago, ver si queda algo, alguna pista, más señales de lo que sucedió esa noche. Pero cada vez que empiezo a hacer planes, algo me detiene. Es casi como una voz en el fondo de mi mente que me dice que algunas cosas es mejor dejarlas en paz. Hay fuerzas en este mundo que no estamos destinados a comprender. Tal vez sea verdad. Tal vez sea mejor que lo deje ir, que trate de seguir adelante con mi vida y olvidar esa noche. Pero no puedo. Sigo pensando en él. Pienso en esos símbolos, en las cosas extrañas que encontramos debajo del hielo. Tiene que haber más en la historia. Tiene que haber algo que nos perdimos, algo que podría explicarlo todo. O tal vez todo está en mi cabeza y realmente no hay nada que explicar. Tal vez fue solo un encuentro aleatorio con un loco, un suceso extraño sin un significado más profundo. Pero en el fondo sé que no es así. Había algo más allá aquella noche,
algo que encontramos por accidente, y sea lo que sea o quien sea, sigue allá afuera, acechando en las sombras, esperando que otra alma desprevenida se aleje demasiado del camino trazado. De vez en cuando, sueño con ese hombre, con la forma en que me miró antes de desaparecer en los árboles. En mis sueños lo sigo, lo persigo a través de la nieve, más y más profundo en el bosque. Los árboles se cierran a mi alrededor. El aire se vuelve cada vez más frío hasta que apenas puedo respirar. Puedo oír sus pasos delante de mí, el crujido de la nieve bajo sus botas, pero nunca logro alcanzarlo. Siempre está justo fuera de mi alcance. Simplemente continúa llevándome más y más profundo en la oscuridad. Y es entonces cuando me despierto, empapado en sudor, con el corazón todavía latiendo con fuerza en mi pecho. La habitación estará cálida, las mantas bien ajustadas a mi alrededor, pero todavía puedo sentir ese frío que cala hasta los huesos y se aferra a mí como una segunda piel. No sé qué significa todo esto, y tal vez nunca lo sepa, pero hay algo seguro: nunca volveré a ver la pesca en hielo de la misma manera. Siempre he encontrado un extraño consuelo en la soledad, del tipo que solo puedes sentir cuando estás a kilómetros y kilómetros de la civilización, con nada más que agua debajo de ti y el cielo sobre ti. Es por eso que, sin falta, cada año cargo mi Subaru con todo mi equipo y me dirijo a las zonas más remotas de Colorado. Hay un embalse allá, escondido en un cañón, con acantilados que se elevan a ambos lados y agua tan profunda y clara que puedes ver directamente hasta el fondo, donde yacen árboles antiguos como fantasmas. La mayoría de la gente se queda en la parte frontal del embalse, donde el agua es más amplia y los acantilados ofrecen algunos lugares ideales para saltar. Era casi como una trampa para turistas, con paddleboarders y kayaks esparcidos en el agua como hormigas en un picnic. Pero a mí me gusta alejarme más allá. Navego por las curvas y vueltas del embalse hasta llegar al extremo, donde el agua se canaliza en una serie de arroyos que tallan su camino a través de la naturaleza salvaje. La parte trasera del embalse es un mundo completamente diferente. El curso de agua se estrecha, rodeado de árboles que se alzan como centinelas, con las raíces torciéndose en la tierra. Los únicos sonidos son el suave chapoteo del agua contra el kayak y el ocasional canto de un pájaro. En la represa, que marca el final del embalse, el agua se vuelve traicionera. Está llena de troncos y escombros de antiguas operaciones madereras. Es como remar a través de un cementerio de árboles, cuyos restos esqueléticos flotan en la superficie. La mayoría de la gente lo evita. Demasiado problema por muy poca recompensa. Pero para mí es la puerta de entrada a la verdadera soledad. Mi mañana fue como cualquier otra. El sol apenas había pasado el horizonte cuando amarré el kayak al techo, empaqué mi equipo y salí a la carretera. El trayecto en sí fue sin incidentes. Los únicos acompañantes eran un camión ocasional o tal vez una camioneta, probablemente dirigiéndose al mismo embalse. Para cuando llegué a la orilla, el lugar ya estaba lleno de actividad. Los niños chapoteaban en la orilla y grupos de kayakistas se preparaban para partir, con sus risas rebotando en los acantilados. Empujé mi kayak y comencé a deslizarme por el agua sin esfuerzo. La primera parte del viaje siempre era la más tediosa. Esquivar a otros remeros, navegar alrededor de los paddleboarders que parecían no tener sentido de la dirección, evitar a los nadadores que se aventuraban demasiado lejos de la orilla. No fue hasta que doblé la primera esquina que comencé a sentir que la tensión en mis hombros se relajaba. Finalmente, las multitudes se dispersaron y el ruido empezó a desaparecer, reemplazado por el suave sonido del agua contra los acantilados. Para cuando llegué a la última curva antes de la represa, estaba completamente solo. El cielo sobre mí era de un azul brillante, y el agua debajo de mí era tan clara que podía ver los árboles sumergidos, cuyas ramas se alzaban como manos de ahogados. Esta era mi parte favorita, la calma antes del caos del campo de escombros. Cuando me acerqué a la represa, noté algo raro. Un hombre estaba parado en la orilla, caña de pescar en mano. No había senderos que condujeran a esa parte del embalse, lo que significaba que había estado acampando allí durante un tiempo, o había hecho la larga caminata desde el estacionamiento a pie. De cualquier manera, era muy inusual ver a alguien más por allí.
Le hice un gesto con la cabeza al pasar, y él me devolvió el gesto. Sin embargo, algo oscuro se escondía en sus ojos que me hizo detenerme. «Cuidado más adelante», me dijo mientras pasaba. Su voz era áspera, como si no hubiera hablado con nadie en días. «¿Por qué?», pregunté, reduciendo el ritmo. Dudó, mirando por encima de su hombro, como si esperara que alguien apareciera de entre los árboles. «He estado escuchando disparos al otro lado de la represa», dijo. «Han estado disparando durante un par de días». «¿Disparos?», repetí, más confundido que preocupado. «Sí, no sé quién está por allí ni a qué le están disparando, pero lleva bastante rato». Le agradecí por la advertencia, pero realmente no me preocupé mucho. Hay muchos cazadores por estas partes, y no era raro escuchar disparos a la distancia. Aún así, mientras remaba alejándome de él, no pude sacudirme la sensación de que había más en la historia, más de lo que estaba contando. La represa se alzaba frente a mí, una masa imponente de concreto que dividía el embalse del caos más allá. El agua fluía a través de un estrecho hueco, y durante años y años troncos, ramas y otros escombros se habían acumulado allí. Navegar por eso era complicado, especialmente con la corriente tirando del kayak, pero lo había hecho tantas veces que sabía exactamente cómo pasar. El truco estaba en mantener el impulso, no quedarse atrapado en ninguno de los troncos y simplemente mantenerse enfocado. El campo de escombros era tan traicionero como lo recordaba desde la última vez. Los troncos flotaban en la superficie, algunos apenas visibles bajo el agua, y más de una vez tuve que retroceder un poco para evitar quedarme atrapado. En un momento, el kayak raspó contra una rama sumergida. Hice una mueca al sentir el fondo del bote rechinar contra la madera, pero logré pasar. Pronto estaba al otro lado. El agua aquí era diferente, más oscura, más fría. Tenía una quietud inquietante que hizo que los vellos de mi nuca se erizaran. El arroyo que seguí serpenteaba a través del denso bosque, los árboles cerrándose sobre mí como un túnel. Era hermoso, de una manera salvaje y sin domesticar, el tipo de belleza que te hace sentir que eres la primera persona en pisar ese lugar. Pero también era inquietante. El silencio era demasiado completo y las sombras demasiado profundas. Mientras remaba, comencé a notar algo más extraño. El arroyo, que normalmente era claro y limpio, estaba lleno de escombros. Botellas de plástico, pedazos de tela desgarrados y algo que parecía inquietantemente un zapato. No era raro encontrar basura en el agua, pero esto era diferente. Era fresca, reciente. Alguien había pasado por allí justo antes que yo. Entonces vi 2 paddleboards abandonados y flotando a la deriva en una parte angosta del arroyo. Uno de ellos tenía agujeros de bala, los bordes astillados y crudos. Había bolsas amarradas a las tablas, su contenido parcialmente derramado en el agua. Bocadillos, botellas de agua, un par de gafas de sol. Quien hubiera estado allí definitivamente se había ido a toda prisa. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras recordaba la advertencia del pescador. ¿Habían disparado a estas personas? ¿Les había pasado algo peor? Dudé, mi remo flotando sobre el agua. Cada instinto dentro de mí gritaba que diera media vuelta, que volviera a la seguridad del embalse y olvidara que había visto esto. Pero la curiosidad pudo más. Tenía que saber qué estaba pasando. Seguí adelante, el kayak deslizándose silenciosamente por el agua. El arroyo giraba y se retorcía, los árboles cerrándose más y más, sus ramas extendiéndose hacia mí como manos. Cuanto más avanzaba, más crecía la sensación de ser observado, una picazón entre los omóplatos que no desaparecía. Y entonces oí voces, bajas e indistintas, que venían de algún lugar más adelante. Me detuve, esforzándome por escuchar, pero las palabras estaban amortiguadas, perdidas en el susurro de las hojas y el murmullo del agua. No había duda. Alguien más estaba por allí. Seguí remando, con el corazón latiendo en mi pecho. Las voces se hicieron más fuertes, más claras, y entonces lo vi. Un hombre mayor, con una barba desaliñada y una camisa de franela, moviéndose entre los árboles, paralelo al arroyo. Estaba tratando de mantenerse fuera de vista, pero el terreno era demasiado accidentado, la maleza demasiado densa. No me vio al principio, estaba demasiado concentrado en a dónde iba. Pero cuando me vio, sus ojos se clavaron en los míos, y mi sangre se heló de inmediato. Estaba sosteniendo una escopeta,
el cañón brillando bajo la luz moteada del sol. No esperé para ver qué haría. Hundí el remo en el agua y propulsé el kayak hacia adelante tan rápido como pude. El hombre gritó algo, pero no me detuve a escuchar. Giré en una curva del arroyo, con la respiración entrecortada, el kayak chocando contra rocas y ramas mientras seguía avanzando. Por un momento, pensé que lo había perdido. El arroyo se abrió en una sección más amplia, y pude ver la silueta del lago adelante, su superficie como un espejo reflejando el cielo. Pero entonces los vi, 2 hombres más, de pie sobre un tronco caído que cruzaba el arroyo, bloqueando mi camino. Uno tenía un revólver y el otro un rifle, ambos apuntando directamente hacia mí. «¡Detente ahí!», ladró el hombre con el revólver, su voz resonando entre los árboles. No tuve opción. Reduje la velocidad del kayak, dejándolo derivar hasta que se detuvo bajo el tronco. Los hombres simplemente me miraban, sus rostros duros y sus ojos fríos. «¿Qué haces aquí?», preguntó el hombre con el rifle, su tono más curioso que acusatorio. «Solo estoy haciendo kayak», respondí, tratando de mantener la voz firme. «Explorando el área. He venido aquí durante años». El hombre con el revólver intercambió una mirada con su compañero. Algo pasó entre ellos que no pude descifrar. «No deberías estar aquí», dijo finalmente. «Esto es propiedad privada». No lo sabía, mentí esperando calmarlos. Pensé que todo esto era tierra pública. «No lo es», dijo el hombre del rifle. «Da la vuelta y regresa por donde viniste». Asentí agarrando mi remo con más fuerza. De acuerdo, lo haré», dije forzando una sonrisa. «Me iré de inmediato. Asegúrate de decirle a cualquier otra persona que veas por ahí que se mantenga fuera de esta área», añadió el hombre con el revólver, su voz tan dura como el acero en su mano. «No queremos más visitantes por aquí». Sí, me aseguraré de hacerlo», prometí, aunque sabía que no vería a nadie más en mi camino de regreso. Nadie más era lo suficientemente loco como para aventurarse tan profundo en la naturaleza, y definitivamente no ahora, después de lo que había visto. Nunca bajaron sus armas, ni siquiera mientras comenzaba a remar de vuelta por donde había venido. Podía sentir sus ojos sobre mí, quemando mi espalda mientras ponía tanta distancia como fuera posible entre nosotros. Mi corazón martilleaba en mis oídos mientras luchaba contra la tentación de mirar por encima de mi hombro, temeroso de que pudieran estar siguiéndome. No me sentí seguro hasta que el arroyo se curvó más adelante, sacándome de su vista. Reduje la velocidad, permitiéndome finalmente un momento para recuperar el aliento. Noté que mis manos temblaban. Tuve que agarrar fuerte el remo para que no se me resbalara de las manos. ¿Qué diablos fue eso? ¿Quiénes eran esos hombres? ¿Qué estaban haciendo allí? Las palabras «propiedad privada» resonaban en mi mente, pero sabía que era una mentira. Esta era tierra pública, un bosque nacional. Nadie tenía derecho a reclamarlo para sí, excepto tal vez ellos sí lo tenían. Había escuchado muchas historias sobre personas que montaban operaciones ilegales en áreas remotas, alambiques de licor, laboratorios de metanfetaminas y, más recientemente, plantaciones de marihuana. Colorado había legalizado la marihuana, pero eso no impidió que algunos intentaran cultivarla y venderla al margen de la ley, especialmente en lugares como este, donde era poco probable que alguien se topara con ellos, o al menos, nadie que viviera para contarlo. Sentí un escalofrío a pesar del calor del sol. Tuve suerte, demasiada suerte. Si esos hombres hubieran estado de peor humor, o si yo hubiera dicho algo equivocado, tal vez no habría salido de allí. No pude sacudirme la sensación de que mi suerte se estaba acabando rápidamente. Llegué al lugar donde el arroyo se bifurcaba. Una rama conducía de vuelta al embalse y la otra continuaba más profundamente en la naturaleza. No perdí tiempo en sacar el kayak del agua y arrastrarlo entre la maleza hasta el otro arroyo. Era más pequeño y menos profundo, lo que haría más difícil navegar, pero también sería menos probable que estuviera patrullado por esos hombres armados. El bosque a mi alrededor estaba inquietantemente silencioso mientras trabajaba. Los únicos sonidos eran el crujir de las hojas y el ocasional canto de un pájaro. Seguía esperando escuchar pasos detrás de mí o el crujido de un disparo. Pero no ocurrió nada. Aún así, el miedo me carcomía, haciendo que cada sombra pareciera una amenaza. Cada rama un posible escondite para otro desconocido armado. Finalmente,
Llegué al segundo arroyo y deslicé mi kayak de vuelta en el agua. Pausé por un breve momento, escuchando. El único sonido que escuché fue el suave murmullo del arroyo mientras fluía sobre las rocas. Tomé una respiración profunda y me puse en marcha, remando río arriba con toda la fuerza que pude reunir. La corriente luchaba contra mí, pero estaba decidido a poner tanta distancia como fuera posible entre mí y lo que fuera que estaba ocurriendo allí atrás. El avance era lento. El agua poco profunda me forzaba a navegar con cuidado alrededor de las rocas y los árboles caídos. Mis brazos dolían y mi corazón latía con fuerza cada vez que el kayak raspaba contra algo. Pero seguí moviéndome. Tenía que volver al embalse, a la seguridad. Al doblar una curva en el arroyo, vi algo que me hizo helar la sangre. Era el hombre de la escopeta de antes, caminando de un lado a otro por la orilla del arroyo más grande, dándome la espalda, murmurando algo para sí mismo que no pude distinguir. Su arma colgaba flojamente a su lado, pero la forma en que se movía, inquieto y agitado, me decía que estaba buscando algo. O tal vez alguien. Me quedé inmóvil, apenas atreviéndome a respirar. La corriente tiraba de mi kayak, amenazando con arrastrarme río abajo, pero me mantuve en posición, rezando para que no se diera la vuelta. Después de lo que me pareció una eternidad, el hombre se detuvo, soltó un gruñido frustrado y se adentró en el bosque. Esperé hasta estar absolutamente seguro de que se había ido antes de comenzar a remar de nuevo, esta vez con mucho más cuidado, asegurándome de permanecer lo más silencioso posible. El resto del viaje fue una mezcla de miedo y agotamiento. Seguía esperando ver a más de esos hombres, escuchar el crujido de un disparo, el murmullo de movimiento en los árboles a mi alrededor, pero nada sucedió. Cuanto más me acercaba al embalse, más se relajaba la tensión en mi pecho, pero no fue hasta que vi el familiar campo de escombros que finalmente me permití respirar con normalidad de nuevo. Navegar por los escombros de regreso fue aún más difícil que antes. Mis brazos temblaban de fatiga, mis nervios estaban destrozados. Más de una vez me quedé atascado en una rama sumergida, el kayak inclinándose peligrosamente mientras luchaba por liberarme. Todo el tiempo seguía mirando por encima de mi hombro, esperando ver a uno de esos hombres apareciendo entre los árboles, apuntándome con un arma. No había nadie. Solo la tranquila y silenciosa naturaleza. Cuando finalmente emergí del campo de escombros y entré en la parte principal del embalse, fue como cruzar de nuevo al mundo real. El agua era tranquila y amplia, el cielo brillante y despejado, y a lo lejos pude ver las figuras de otros kayakistas y paddleboarders, ajenos a la pesadilla que se encontraba justo al otro lado de la represa. Remé tan rápido como pude, desesperado por dejar atrás toda esta experiencia. Mis músculos gritaban en protesta, pero no me importaba. Solo necesitaba llegar a la orilla, a la seguridad de mi auto, y alejarme de lo que sea que me había topado. Cuando me acerqué al lugar donde vi al pescador antes, lo vi una vez más, todavía parado en la orilla, su línea lanzada perezosamente al agua. Me miró al acercarme, una sonrisa de reconocimiento en su rostro, pero cuando me acerqué más, esa misma sonrisa se desvaneció. «Parece que has visto un fantasma», dijo, frunciendo el ceño con preocupación. Me acerqué a la orilla dejando que mi kayak se deslizara. «Sí, se podría decir eso», respondí con la voz temblorosa. «¿Qué pasó?», dudé, mirando por encima de mi hombro. «Creo que tenías razón sobre esos disparos», dije en voz baja. «Están allí atrás, armados. Me dijeron que me diera la vuelta». La cara del pescador palideció. Rápidamente recogió su línea. «Jesús», murmuró mirando hacia la represa. Sabía que algo andaba mal. «¿Pero viste a alguien más?» «No», dije sacudiendo la cabeza. «Pero dijiste que viste a otro kayakista». «Sí, no mucho después de que pasaste», dijo con la voz tensa. «Un tipo joven, yendo en la misma dirección que tú». Mi estómago se hundió. El otro kayak, los disparos... ¿Volvió?, pregunté, aunque creo que ya sabía la respuesta. La cara del pescador me lo dijo todo. Negó con la cabeza lentamente, su expresión era sombría. «No, no lo vi de nuevo». Compartimos una mirada de comprensión, el peso de lo sucedido asentándose sobre nosotros como un manto. «Necesitamos llamar a la policía», dije con la voz apenas por encima de un susurro. El pescador asintió ya sacando su teléfono.
Sí, sí, lo haremos. No me quedé para ver qué sucedía después. Agradecí al pescador y remé el último tramo hasta la orilla con la mente en piloto automático. Para cuando llegué al estacionamiento estaba actuando por inercia. Cargué el kayak en el techo y lo amarré. Arrojé mi equipo en la parte trasera del Subaru. No dejé de moverme hasta que estuve detrás del volante, con el motor encendido y el estacionamiento reduciéndose en el espejo retrovisor. No fue hasta que llegué a la carretera principal que me permití respirar por completo. La tensión se desvaneció, dejando solo el agotamiento y esa sensación persistente de inquietud. Me detuve tan pronto como tuve señal y llamé al 911 yo mismo, con la mano temblorosa mientras relataba lo sucedido a la operadora. La policía tomó en serio mi reporte. Más tarde, escuché rumores de que investigaron la zona. Se dice que algunos lugareños habían montado una operación ilegal de cultivo profundo en ese bosque y habían estado asustando a cualquiera que se acercara demasiado. Finalmente fueron arrestados. Pero el recuerdo de ese día aún me persigue. No he vuelto a ese embalse desde entonces. Ahora me quedo en las vías fluviales principales, donde lo único de lo que tengo que preocuparme son las multitudes y el ocasional paddleboarder grosero. Pero de vez en cuando estoy en el agua, me encuentro mirando hacia atrás, hacia el embalse, preguntándome qué podría seguir acechando en esos oscuros y profundos bosques, justo fuera de la vista. Era el año 1989, en el extremo este de Long Island. Era mediados de julio, en un caluroso día de verano, perfecto para salir al agua. Mi papá tenía un barco de pesca de 5,5 metros que todos llamábamos cariñosamente el poderoso Mu. Tenía un motor fuera de borda de 90 caballos de fuerza llamado la Torre de Poder. Supongo que teníamos muchos apodos para las cosas, pero de todas formas, ella era toda una línea de 6 cilindros en línea con una consola central, que tenía un pequeño asiento delantero, lo suficientemente grande para sostener una nevera y protegerse del sol. Había un pequeño compartimiento en la proa en el que guardábamos todos nuestros chalecos salvavidas junto con el ancla, y una barandilla de metal vieja y tambaleante alrededor de la proa, que probablemente necesitaba unos cuantos tornillos más para apretarla, pero aún seguía sujeta. Todos solíamos amar sentarnos allí, sujetándonos de la barandilla mientras navegábamos a velocidad, gritando de risa cuando nuestros dedos de los pies tocaban el agua de abajo. Se hicieron muchas memorias en ese barco y muchas historias, algunas de las cuales no olvidaré pronto. Y esta es una de esas historias. Hay muchas más en realidad, pero esta es la historia escalofriante de Plumgood. Así que el buen Wild Bill, que es mi padre, llevó un día a mi hermana mayor Evangelina y a mí, junto con su hermano menor, el tío Fernando. Yo tenía 7 años en ese momento, y mi hermana estaba a punto de cumplir 10. Solo iba a hacer un viaje de un día, algo de pesca y algo de diversión. Quizás hasta tendríamos la oportunidad de nadar en Split Rock si la marea era favorable. Luego tal vez nos dirigiríamos más lejos hasta el faro de Cedar Point para pescar peces de fondo cerca del rompeolas. Los lenguados hacen una comida deliciosa, así que todos estábamos de buen humor y teníamos grandes expectativas para el día. Sería un buen día. Pasaron unas pocas horas pescando bajo el sol, y el viento y la marea empezaron a cambiar, haciendo que las condiciones fueran las ideales para pescar unos buenos róbalos en el estrecho. Para ese momento, mi hermana y yo ya nos estábamos aburriendo, y estábamos ansiosas por sentir algo de viento en la cara, tal vez refrescarnos un poco mientras navegábamos. Así que partimos. Nos dirigimos más lejos hacia el sonido de Long Island, hacia el océano, hacia Plum Island. Seguro que algunos de ustedes han oído las historias sobre la isla de investigación de animales, propiedad del gobierno y prohibida al público, pero esa es otra historia para otro momento. En Southold, la parte norte de Long Island, allí donde la tierra entre 2 islas se une, toda el agua del océano se escurre hacia la bahía con la marea entrante y forma un rápido en el mar, donde el fondo pasa de 90 metros de profundidad a 9 metros en un espacio relativamente pequeño, creando grandes oleajes en la superficie del agua. Solo los barcos de pesca más grandes se atreven a pescar aquí,
El rápido en Plumgood es un buen lugar de alimentación para los grandes róbalos oceánicos en ciertos momentos, como el cambio de la marea en un caluroso día de mediados de julio, como ese día, y justo en ese momento también. Y si teníamos suerte, podríamos llegar justo a tiempo para pescar algunos grandes antes del anochecer y regresar a la costa de manera segura. Al menos, esa era la intención. El mar estaba calmado en el trayecto, no como un espejo, pero sí suave, con olas ondulantes que parecían hacerse más grandes y más grandes a medida que el viento aumentaba. Todos estábamos disfrutando del paseo, el sol estaba alto y hacía calor. La brisa que venía de la proa al cortar las olas se sentía agradable y refrescante, enfriando nuestra piel quemada por el sol. Reíamos juntos, tratando de sujetarnos bien para el paseo, pero este es el océano, y el clima puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos, especialmente en el estrecho. Es muy impredecible. Podría ser un día brillante y soleado, y al minuto siguiente volverse oscuro y tormentoso, y eso fue exactamente lo que pasó. El cielo lleno de sol rápidamente se tornó de un gris ominoso. De repente se oscureció y el viento aumentó, el agua se volvió blanca con crestas espumosas, y las olas crecieron cada vez más. Nuestro pequeño barco estaba siendo sacudido por esas olas cada vez mayores. El viento ya nos azotaba. Mi hermana y yo estábamos asustadas y definitivamente listas para regresar a casa. Una tormenta se avecinaba y parecía dirigirse directamente hacia nosotros. Nos iba a golpear y fuerte. Mi papá lo supo. Después de observar el rápido cambio en el cielo, miró a su hermano y luego a nosotras, las niñas, y finalmente decidió que era hora de enrollar las líneas y regresar. Para entonces la lluvia nos golpeaba de lado en la cara. El viento había aumentado, y el cielo se volvió negro hasta que un rayo lo iluminó como una celebración de Año Nuevo, haciendo que el cielo se viera furioso. Vimos algunos rayos hacer contacto con el agua, que para ese momento se parecía mucho al agua en una lavadora. Todos estábamos aterrados. No conocíamos realmente el significado de la palabra miedo hasta ese momento. Evangelina y yo estábamos agachadas detrás de la consola central, con nuestros chalecos salvavidas puestos, esos que nunca antes habíamos usado, sujetándonos a las piernas de mi papá y mi tío, quienes a su vez se aferraban al tablero con todas sus fuerzas, mientras nuestro pequeño barco avanzaba, estrellándose contra una ola tras otra, una tras otra que nos golpeaba de frente. Pensamos que el barco se hundiría, y que nos ahogaríamos allí mismo. Sentía que esto duraba una eternidad. Ya estábamos empapadas y temblando, sujetándonos con fuerza, completamente aterradas por la posibilidad de que la próxima gran ola nos lanzara por la borda, lo que fue exactamente lo que me pasó a mí. Estaba oscuro, frío y muy ruidoso, tan ruidoso que el barco sonaba como si se estuviera desmoronando, como si se estuviera rompiendo, hundiendo. Había agua por todas partes a mi alrededor. Me quedaba sin aliento. Luego respiraba apenas cuando había una pausa de 2 segundos entre las olas que nos golpeaban. No había una pared de agua que me rodeara amenazando con ahogarme en ese pequeño bote. De repente, me encontré ingrávida. Todo a mi alrededor se quedó en silencio. Me giré de un lado a otro, y luego sentí que estaba boca abajo dentro del agua blanca y fría. Estiré mis pequeños brazos hacia mi papá, pero había perdido el agarre de sus piernas. Ya no podía sentirlo. Ya no sentía su calidez. Estaba aún más asustada. Entonces, en la fría y silenciosa oscuridad, sentí mi mano rozar contra metal en medio del agua helada. Era la barandilla de la proa. Estaba debajo de mí. Me agarré de ella, de alguna manera, con mi mano izquierda. Mis pies estaban extendidos por encima de mi cabeza en el agua, casi verticalmente. Si perdía el agarre de esa tambaleante barandilla de metal, estaba perdida. Sería arrastrada en un segundo. Ya no estaría en ese barco. Estaría perdida en el mar, muy lejos en las traicioneras aguas del rápido de Plumgood. Lo siguiente que supe fue que el agua se abrió a mi alrededor lo suficiente como para poder tomar una bocanada de aire profundo y abrir los ojos. Aún estaba oscuro, pero allí, frente a mi rostro, iluminada por un rayo, había una mano. Era la mano de mi papá, una mano enorme, con los dedos abiertos y listos para agarrar con toda su fuerza. Y más allá de ese brazo extendido y esa mano, estaba el rostro de mi padre, con los ojos muy abiertos y llenos de pánico, mirándome con una expresión de pura devastación. Había dejado a Fernando al timón,
a Evangelina aún agachada debajo de él entre sus piernas, bloqueada completamente detrás de la consola, aferrándose y llorando. Mi padre estaba firmemente apoyado contra el asiento, con un brazo extendido hacia mí mientras seguía sujetándose al tablero de la consola central, con la esperanza de no ser arrastrado por la borda junto conmigo. Justo cuando mis pequeños dedos, mojados y cansados, estaban a punto de perder el agarre de esa vieja barandilla, esa tambaleante y vieja pero fabulosa barandilla salvavidas. Dios la bendiga, él finalmente logró agarrarme de alguna parte. Y entonces, mientras mi corta vida, tal como era en ese momento, pasaba frente a mis ojos, me sacó del agua y no me soltó hasta que estuve bien escondida debajo de sus rodillas, aferrada a él, y a esa pequeña consola central, y a ese relativamente pequeño bote en comparación con los mares circundantes. Luego nos gritó que nos aferráramos y nos quedáramos agachadas, y eso fue exactamente lo que hice. Quizás fue la primera vez en mi vida que realmente escuché y hice exactamente lo que me dijeron. Me aferré y me quedé agachada lo mejor que pude. Lloraba y también recé, durante lo que parecieron ser horas. Afortunadamente ese día llegamos de vuelta a salvo, aunque sacudidos. Hasta el día de hoy seguimos contando esa historia, a veces alrededor de la mesa de acción de gracias. Este es un secreto muy grande que descubrí hace poco. No se lo he contado a nadie, ni siquiera a mis padres ni a mis hermanos. De hecho, hasta hoy no sé si debería estar hablando de esto, pero ya no puedo seguir guardándolo dentro. Tengo la sensación de que si no lo cuento ahora, algo en mí va a explotar. La verdad, no sé si alguien más en mi familia lo sospecha, pero todo lo que descubrí en estos últimos meses ha sido un proceso aterrador que aún no logro procesar del todo. Voy a empezar desde el principio, desde cuando era chico. Esto ocurrió hace muchos años, cuando tendría unos 9 o 10 años. No recuerdo exactamente. Era verano y me acuerdo que había terminado la escuela hacía poco. Mi abuelo, a quien siempre admiré por su energía y su habilidad para hacer de todo, decidió llevarme a pescar a un lago en las afueras del pueblo. No era un lago al que muchos iban. En realidad, solo los más viejos del lugar lo conocían. Decían que era buenísimo para sacar dorados, pero lo cierto es que era un lugar apartado, muy tranquilo, y creo que a mi abuelo le gustaba la soledad del lugar. Ese día salimos temprano. Me acuerdo que él estaba de un humor raro, no tan hablador como de costumbre. A mí me daba igual. Yo estaba emocionado por el viaje. Siempre me gustaba pasar tiempo con él. Íbamos en su camioneta vieja, una Ford que hacía más ruido del que andaba. El camino hacia el lago era de tierra y cuando llegamos el sol apenas empezaba a subir en el cielo. Estaba ansioso por tirar la caña y empezar a pescar, pero mi abuelo tenía otras cosas en mente. Él bajó del auto y fue directo a la caja de la camioneta. Sacó una bolsa de basura negra, una de esas grandes de consorcio, y otro bulto que parecía envuelto en una lona. Me acuerdo que no le di mucha importancia al principio. Pensé que sería basura que él no quería en su casa o algo así. Pero cuando intenté ayudarlo a llevar las cosas, me miró de una forma que no me esperaba. «No toques esto», me dijo con firmeza. Me sorprendió el tono. Era raro en él que me hablara así. «Son cosas viejas que quiero tirar, nada más», agregó. A pesar de que estaba algo confundido, no insistí. Me quedé al costado mirándolo. Mi abuelo arrastró ese bulto hasta el borde del lago, justo donde el agua se encontraba con las piedras. Parecía pesado. Muy pesado, y aunque mi curiosidad infantil me picaba la lengua, no me animé a preguntarle más. Una parte de mí ya sentía que algo no estaba bien. Recuerdo cómo el agua del lago estaba quieta ese día, casi como si supiera lo que estaba por pasar. Sin decir nada más, mi abuelo dejó el bulto en la orilla, lo empujó con fuerza hasta que comenzó a hundirse. El lago lo tragó lentamente, y entonces me giró para mirarme, como si quisiera asegurarse de que no diría nada sobre lo que acababa de ver. «No le digas a nadie de esto, ¿entendés?», me dijo mirándome directo a los ojos. Yo asentí, pero no entendía por qué tanto misterio por tirar cosas viejas. Después de eso, todo siguió como un día de pesca normal. Pesqué un par de peces pequeños y mi abuelo parecía relajarse de nuevo, aunque algo en su mirada había cambiado. Con el tiempo, esa memoria se fue quedando en el fondo de mi mente. No volví a pensar en esa bolsa negra ni en el lago.
Lo que sí recuerdo es que después de ese verano, mi abuelo empezó a cambiar. Se volvió más callado, más ausente. A veces me miraba de una forma extraña, como si esperara que dijera algo, pero nunca lo hice. De alguna manera, instintivamente sabía que no debía hablar de eso con nadie. Pasaron los años, y yo me fui alejando de esos recuerdos. Mi abuelo falleció cuando yo ya era un adolescente, y para entonces todo aquello había quedado sepultado bajo la rutina y la vida diaria. No volví al lago, ni mucho menos pensé en esa extraña tarde de verano. Sin embargo, hace poco tiempo, algo ocurrió que trajo todo de vuelta con una fuerza que no esperaba. Un día, por casualidad, volví a ese lago con un amigo. No teníamos planes de pescar, pero él me dijo que quería explorar lugares viejos de la zona, y el lago fue lo primero que me vino a la mente. Hacía años que no iba, pero me pareció una buena idea. Cuando llegamos todo estaba igual. El camino de tierra, las piedras en la orilla, el silencio. Era como si el tiempo no hubiera pasado por ahí, pero mientras caminábamos por la orilla, algo llamó mi atención. Entre las rocas y el lodo encontré un cuchillo oxidado, cubierto por una capa de tierra húmeda. Era viejo, muy viejo, pero lo reconocí de inmediato. Era de mi abuelo. Lo levanté y lo miré de cerca, sintiendo que algo no estaba bien. Ese cuchillo no estaba ahí por casualidad, y al verlo, todos los recuerdos de aquel día empezaron a regresar. La bolsa negra, el bulto, el silencio incómodo de mi abuelo. Sentí un nudo en el estómago, pero no dije nada a mi amigo. Me guardé el cuchillo como si fuera un simple hallazgo sin importancia. Pero dentro de mí algo empezó a moverse. Una sensación de que lo que había sucedido ese día no era algo menor. Unos meses después de ese hallazgo, ocurrió algo que me heló la sangre. Unos tipos, no sé bien de dónde, fueron a pescar a ese lago, pero en vez de quedarse en la orilla, decidieron bucear un poco. No sé qué los llevó a hacerlo, pero lo hicieron. Y encontraron algo. Un saco, medio hundido en el fondo del lago. Dentro del saco había un cuerpo. Obviamente estaba descompuesto, irreconocible, pero los restos pertenecían a una mujer. La noticia corrió rápido por el pueblo. Todos hablaban de eso. La policía hizo su investigación y finalmente lograron identificar a la víctima. Era una mujer que vivía a varios kilómetros del pueblo, pero lo más perturbador fue cuando supe que esa mujer había trabajado en mi casa. Era la mucama de mi abuelo. De repente, todo encajó. El bulto que vi ese día no eran cosas viejas, como él me había dicho. Era el cuerpo de esa mujer. Y lo que descubrí después fue aún más horrible. La mujer estaba embarazada. No podía creerlo. Mi abuelo, el hombre que yo tanto admiraba, había ocultado algo tan oscuro, tan terrible durante años. Empecé a conectar los puntos, a pensar en lo que podría haber pasado. Mi abuelo, que siempre fue reservado, nunca hablaba mucho de su vida personal. Pero ahora todo tenía sentido. Era posible, muy posible, que mi abuelo hubiera tenido una relación con ella, que la hubiera dejado embarazada, y que, en vez de enfrentarlo, decidiera deshacerse de ella para que no dijera nada. Nunca supe si mi abuela sospechaba algo. Ella falleció poco después de mi abuelo, y nunca la escuché hablar de la mujer que trabajaba para nosotros. Ahora, mirando hacia atrás, todo parece encajar de manera aterradora. La familia de la mujer, después de que se supo la verdad, vino hasta el pueblo. Querían respuestas, querían saber qué había pasado con ella. Nunca la habían dado por desaparecida, simplemente pensaron que había encontrado otro trabajo en otro lugar. Cuando los vi no pude mirarlos a los ojos. Les di mis condolencias, pero el peso de lo que sabía me aplastaba. No podía decirles la verdad. No podía contarles que probablemente mi abuelo había sido el responsable de todo esto. Hasta el día de hoy no sé qué hacer. No puedo quitarme de la cabeza la imagen de esa bolsa hundiéndose en el agua, ni la sensación de haber sido cómplice de un crimen, aunque en ese momento no supiera lo que estaba pasando. Y ahora, con mi abuelo muerto y todo este descubrimiento, siento que debo contarlo, pero al mismo tiempo, me da terror lo que podría desatar. He vivido con esto dentro de mí durante meses. A veces siento que me estoy volviendo loco, como si las piezas del rompecabezas no dejaran de caer en su lugar, y no puedo escapar de la verdad. Siento que alguien más tiene que saberlo, que no puedo ser el único que cargue con este peso, y esa es la razón por la que lo estoy contando aquí.